¿Qué significa ese aprender a hablar ciencia? Significa dos cosas, fijaros. Significa primero que aprendan un nuevo vocabulario. Tienen que aprender un nuevo idioma con un nuevo concepto y eso entraña una dificultad mayor. Pero además no es suficiente, porque lo que tienen que aprender es a relacionar esas palabras, a buscar un sentido, unas relaciones semánticas entre esas palabras para construir frases, para construir párrafos, con lo cual la dificultad es mayor. Pero además lo más importante es que no se utilizan aislados. Es decir, que lo que es importante es la relación entre esos conceptos, lo que como os decía, Lenke llama el patrón temático, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es decir lo mismo de distintas formas. Si os dais cuenta, el lenguaje del aula no es una lista de términos técnicos, ni siquiera de definiciones. Lo que tienen que hacer es usar esos términos adecuadamente, entrelazados entre sí, formando frases, formando párrafos, ¿de acuerdo? Y en contextos distintos. Con lo cual, la dificultad de los alumnos, si no somos conscientes, no es grande, ¿no? Entonces, fijaros, las características de hablar ciencia es que cuando las palabras se combinan, el significado que adquieren es muchísimo mayor, es decir, la potencialidad es muchísimo mayor. Estas relaciones semánticas, este patrón temático, en realidad no es tan difícil porque lo repetimos muchas veces en el aula. Es decir, una vez que lo han captado, una vez que sea esto, es muy repetido en el lenguaje científico. En definitiva, queremos que hablen, escriban y razonen con frases del lenguaje científico. Eso es lo que queremos. Pero, sin embargo, no les damos muchas oportunidades de hablar ciencia. No les damos oportunidades, de verdad. O sea, les pedimos muy pocas veces que ellos construyan frases con conceptos. ¿Cuánto hablamos nosotros de esas relaciones semánticas? ¿Cuándo se las decimos? Pues normalmente se las decimos cuando empezamos a explicar un tema, cuando hacemos un resumen, pero en muchos tiempos de la clase las damos por conocidas. Es decir, y entonces suponemos que ellos lo han entendido, lo damos por conocida y entonces montamos cualquier actividad o cualquier problema como si ellos realmente tuviesen el mismo patrón en la cabeza que tenemos nosotros de relación entre los conceptos. Y no lo tienen. Por eso hacen las preguntas que hacen muchas veces y por eso nos sorprenden muchas veces después en las respuestas de los exámenes. ¿Qué factores son los que influyen en el aprender a hablar ciencia, en aprender en ese lenguaje científico? Primero, los propios contenidos. Hay contenidos que son más difíciles que otros, ¿no? No es lo mismo que tengamos física cuántica o genética molecular, que tengamos la genética de Mendel o tengamos la física clásica. Es decir, los propios contenidos realmente influyen. Pero influye también muchísimo la forma en que nosotros interaccionamos con los alumnos en el aula. Es decir, la estructura de las actividades que damos, ¿de acuerdo? La forma o el método que nosotros, los procedimientos que nosotros utilizamos para enseñar a los alumnos. Fijaros, esta estructura de las actividades la podemos dividir en dos grandes apartados. Por un lado, lo que es el monólogo. Utilizamos mucho en clase los monólogos, hablamos nosotros mucho, ¿de acuerdo? Y la otra forma es el diálogo. El diálogo que se utiliza en el aula y que utilizamos también puede ser de distintos tipos. El diálogo que más utilizamos es el que se llama triádico, que viene de la palabra triada y es el que yo creo que utilizamos todos los profesores. Es cuando estás en medio de una explicación para ver si te van siguiendo o no te van siguiendo, pregunta, respuesta del alumno, evaluación del profesor, ¿no? El debate profesor-alumnos es cuando tenemos a muchos alumnos que nos preguntan. Otra forma de diálogo es el cuestionamiento de alumnos. Es decir, cuando los alumnos no se creen lo que les estás contando. Hay veces que ocurre, a mí por lo menos me ocurre, es decir, ellos tienen su patrón temático, sus relaciones entre los conceptos en la cabeza y entonces tú les estás explicando un problema, una actividad y ellos no cuadran con lo que ellos tienen en la cabeza. Entonces, no es que te estén preguntando, es que te están cuestionando. Te están diciendo si realmente eso es verdad o no, porque el otro día les dijiste no sé qué, y según su esquema mental, según su patrón temático, eso realmente no concuerda. Y entonces, bueno, eso también es muy interesante. Otro tipo de diálogo
Es el dúo profesor-alumno, que es cuando tienes el mismo alumno siempre preguntando y se convierte en un dúo, y entonces a nosotros, a los profesores, que nos importa muchísimo mantener el control del aula, yo creo que a todos, ¿no?, y que no se nos vaya, terminas diciéndole al alumno, a la salida te espero, y lo hablamos porque el resto de la clase está hablando de otra cosa. Pero son formas en que realmente tenemos diálogo en clase. Y luego, lo que Lenke llama diálogo verdadero, que es aquel diálogo en el cual no hay ninguna respuesta exacta de la ciencia. Cuando se utiliza el diálogo, sobre todo cuando se utiliza el diálogo triádico, es muy importante, cuando el profesor está preguntando, la secuencia de preguntas del profesor. Yo creo que no solamente en el diálogo, sino también en el monólogo. Es decir, yo creo que los alumnos dicen que un profesor es buen profesor cuando ellos son capaces de seguir claramente el hilo conductor. Es decir, cuando un concepto o un aprendizaje está concatenado con el siguiente y con el siguiente, es decir, no hay saltos mentales para ellos. Entonces, a mí me parece fundamental la secuencia de preguntas o el orden que nosotros vamos a utilizar para exponer en clase. ¿Cuáles son las características que tú consideras que tiene un buen profesor? La primera, que repite, es decir, necesidad de repetir, porque están captando, están haciendo ese patrón temático, están buscando esas relaciones. Entonces, el que nosotros repitamos muchas veces para ellos es fundamental, porque no se capta de una sola vez, y luego la secuencia en que se dé, es decir, que para ellos no haya saltos en el razonamiento, en la exposición. El que nosotros respondamos de una manera o de otra es muy importante. Hay veces que respondemos con otra pregunta. Cuando ellos preguntan y no están seguros, lo que hacemos es responder con otra pregunta y dirigirles, ¿no?, para que ellos vayan haciendo. Entonces, eso, el que nosotros sepamos muchas veces dar con las respuestas adecuadas es fundamental. Otra es que utilicemos lo mismo que ellos han estado en el diálogo preguntando en otro contexto. Yo, por ejemplo, utilizo muchísimo en clase las analogías con los euros. El tema del dinero, la verdad es que lo entienden bastante bien. Bueno, y luego, finalmente, el que se haga de tal manera que la construcción de la respuesta sea conjunta del profesor y del alumno. Yo les digo que se sale a la pizarra cuando no se sabe hacer un problema, porque la pizarra es donde realmente se aprende. Y te dicen, sí, lo he intentado y no me sale. Pero claro, lo ha intentado solo. Es decir, cuando nosotros le sacamos a la pizarra, nosotros vamos dirigiendo con una serie de preguntas, ¿no?, su pensamiento, y realmente estamos haciendo ese patrón temático, estamos relacionando los conceptos, son capaces de hacerlo. Son capaces de hacerlo muchas veces, y la verdad es que es gratificante para ellos. Entonces, yo creo que el uso de todas estas estrategias que todos hacemos, pero el ser conscientes de ellas, el utilizarlas de una forma consciente o el promoverlas más, a mí me parece que es interesante.